Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. A continuación, nuestro segmento semanal con el doctor Rodrigo Ordaz Verde. Ojo con la Salud, nuestro programa bandera en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y ahora pues también con Reporte Confidencial. Y nosotros hemos querido escoger hoy un tema que me llamó la atención por el hecho pues, de que murió una persona de 89 años recientemente, la primera que fue diagnosticada con autismo. Y yo quisiera que tocáramos un poquito ese tema, doctor, porque está como muy generalizado. Yo no sé de dónde proviene el mal, o sea, ni qué lo provoca, ni cuáles son las previsiones que se tienen que tomar, pero inclusive hay organizaciones mundiales y nacionales preocupadas por el tema y dedicadas a atender a las personas pues, con ese padecimiento, ¿no? De manera muy particular. Y me gustaría que ese tema pues lo pusiéramos en el tapete nosotros a través de Ojo con la Salud, porque es un tema a profundizarlo más adelante y hacerle seguimiento. Así que adelante. Sí, buenos días, estimados seguidores de Ojo con la Salud y Ojo con Eso Televisión, y a través de todas las alianzas que nuestro gran amigo José Antonio Lares ha ido realizando y haciendo palpables a partir de esta iniciativa americana de hacer llegar a sus hogares información veraz, eh, actual, con gente pues de mucho prestigio a nivel internacional. Pues bien, sí, el autismo es un padecimiento que, y le digo padecimiento porque la gente que lo sufre todavía no está bien aceptada por la sociedad, e incluso en las familias es una calamidad cuando le decimos su hijo es autista. Lo importante de esto es que no es un padecimiento nuevo. eh, Se describió de una manera bien cimentada, bien organizada a partir de 1943. Dos científicos médicos, uno en los Estados Unidos y otro en Viena, en Austria, describieron cuadros parecidos en personas de sus comunidades. Uno de ellos muy conocido y quizá uno de los más nombrados fue Asperger, el doctor Asperger, que Exacto. de hecho una de las fases del espectro autista recibe el nombre, recibía, ya no es así, ya estamos hablando de una enfermedad, de un padecimiento, una condición, repito, Sí. en una condición en donde hay un espectro de posibilidades de presentarse. Importante conocer que no es, repito, una enfermedad, sino una condición, una neurodiversidad. Son individuos su cerebro funciona diferente a los de la gran mayoría de las personas. ¿Qué es importante conocer de autismo y nombrar en este momento? Es un padecimiento que ha ido aumentando, se ha ido notando cada vez más y más en nuestras poblaciones a nivel mundial, tanto en América como en cualquiera de los continentes, y tiene su origen en un trastorno del estilo de vida de la gente, de lo que hemos venido hablando, de lo que consumimos, de la manera como estamos manejando el estrés, de la manera como los factores externos están actuando en la epigenética de la gente. Ah, para los años 50, 60, se sabía que podíamos encontrar un autista por cada 10.000 nacidos vivos. Cuando yo tuve la dicha de hacer pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde éramos muy acuciosos de todas estas cosas, veíamos muy ocasionalmente un autista. Y lo mismo está pasando con otras enfermedades neurológicas como el
Parkinson y el Alzheimer, que después algún día vamos a también en otra oportunidad a tocar Claro. estos padecimientos que tienen mucho que ver con lo que el individuo ha hecho en la naturaleza y con su estilo de vida. Lo cierto es que de 1 por cada 10.000 nacidos vivos, hoy es 1 por cada 150. Imagínense el aumento tan extraordinario. No es un padecimiento de neurodegeneración ni de cambios, eh, eh, digamos, desde el punto de vista genético, por cuanto, hace muy poco tiempo en la vida del ser humano como para que haya ese tipo de cuestiones. Simplemente son cambios que han sido dados por este estilo de vida del que estamos hablando. Es de muy difícil diagnóstico temprano, casi nadie se da cuenta, pero lo cierto es que ha llegado a ser un problema de salud pública importante, porque el autista necesita de un tratamiento multidisciplinario y necesita de un sistema educativo diferente, necesita de digamos, una educación de la población que no se ha dado hasta los momentos de una forma exitosa. Lo cierto es que ahorita el diagnóstico se ha hecho más fácil porque, siendo más frecuente la enfermedad, ha llamado la atención de los científicos y hemos podido buscar la forma de enlazar datos y de estudiar más profundamente de una manera objetiva, no solo la parte subjetiva de que yo creo o yo pienso o probablemente sea autista, sino que a través de test específicos que los realizan psicólogos, psiquiatras, neurólogos, a través de electroencefalograma, utilizando la inteligencia artificial y utilizando técnicas algorítmicas científicas como el machine learning, se ha logrado estructurar un sistema de diagnóstico mucho más efectivo. Por eso también estamos viéndolo con más frecuencia. Ahora, en forma objetiva, doctor, tengo entendido que la gente empieza a percibir, la familia sobre todo, que en el individuo que lo va a padecer o empieza a padecer, hay como un retraimiento, ¿no? Y entonces, inclusive en las escuelas se dice que los niños que tienen esa conducta un tanto rezagada y eso, o sea, entonces empiezan a ser objeto de bullying también. Entonces, Sí, eso sí, por agudiza supuesto. el problema desde el punto de vista sociológico, ¿no? Quizás, fíjese, en sus manifestaciones, el médico que está atento sobre todo los pediatras, que somos los que estamos en contacto directo con los niños pequeños, podemos darnos cuenta de que el niño no tiene esa comunicación social que es digamos, el dato más importante y el problema quizás más importante también como síntoma que manifiestan la gente que va a tener o tiene espectro autista. Le decimos TAE, trastornos del espectro, TEA, perdón, trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuál es lo más importante? La dificultad para la comunicación social. Y usted empieza a ver que un niñito pequeño no fija la mirada, cuando uno le habla no sonríe, y estamos hablando que la sonrisa social puede comenzar a los 2 meses de edad, que, por ejemplo, usted le hace ciertos ruidos o una sonaja, entonces ellos no responden, no te ven, sino que están como en su mundo. Y dependiendo de la severidad de esa dificultad de comunicación, va a haber diferentes grados, desde algo muy leve hasta algo muy, muy, muy difícil de manejar, en donde el individuo vive en su propio mundo y prácticamente no hay manera de que se comunique con más nadie. Y entonces Los su patrones, método de aprendizaje tiene que ser diseñado de manera muy especial. sí, sí, de hecho hay ya varios métodos. Uno de
de los que más se ha popularizado fue uno que denominaron ABC, pero en realidad no es el más idóneo, sino los que varias universidades de los Estados Unidos han desarrollado, que lo llaman el método TEC. Ese en realidad sí es más apropiado porque ve al individuo desde todos los puntos de vista posibles y logra mayor éxito en su desarrollo cognitivo porque no obliga, no es un método abierto, es lo que llama el aula abierta, en Sí. donde cada uno va recibiendo lo que va necesitando. Es importante también que sean profesionales, entrenados en estos métodos y no el sistema educativo común. No puede ser cualquier maestro que se entrene en el sistema educativo común porque ahí no va a haber ningún resultado Ya, positivo. ok. Más bien puede abstraer mucho más al individuo y como usted bien lo dijo, es un individuo que en las escuelas recibe mucho maltrato, incluso en la calle. La gente los ve como algo extraño, como algo, como que fueran locos. Y no son locos, son simplemente individuos que tienen un cerebro que se maneja diferente. ¿Cuáles son las características más destacadas? Pues como ya les dije, la dificultad para la comunicación social. Tienen patrones de conducta repetitivos. Por ejemplo, el autista mueve mucho la cabeza o si está emocionado aletea con las manos o hace ruido, eh, tics, especie de tics que repiten con mucha frecuencia y que son propios de cada quien. Usted va a identificar en cada quien alguna forma, digamos, no social de comportamiento. Actividades e intereses particulares, cada quien, ellos depende de su profundidad la patología. A algunos les gusta el orden excesivo, Mm. ¿ok? Algunos tipos de juguetes. Si usted le toca, las cosas se molestan. Ellos tienen un esquema mental de cómo desarrollarse. Ahora, doctor, Y pero ha habido casos extrapolados que dicen que algunos de ellos inclusive han dado manifestaciones de genialidad en un momento dado, no, ¿no? usted pudiera pensar que detrás de cada autista puede haber un genio. Eh, Fíjense una cosa, el autista es un individuo cuyo cerebro se maneja diferente, pero que no es un retrasado mental, jamás es un retrasado Mm. mental. Eso es lo que hay que Y dejar claro, ¿no? hay que dejarlo claro. Y podemos nombrar en toda la historia de la humanidad, desde Séneca, Charles Darwin, Beethoven, Mozart, Isaac Newton, Albert Einstein, Lewis Carroll, Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Michael Jackson, Woody Allen, Lionel Messi, Bill Gates, autistas. Caray. Ah, caray, ¿verdad? Ah, bueno, Sí. vea, estamos Ah, entrando en una entonces, valoración bien entonces especial. ¿qué pasa? Lo que hay con el autista como recomendación para las familias que tienen algún hijo autista es que deben estar pendientes de cuáles son sus tendencias, sus preferencias de aprendizaje. Unos van a ser grandes músicos, otros van a ser artistas plásticos, otros. Stephen Hawking, el astrofísico, Ajá. ajá, también autista. Entonces unos van a ser astrofísicos, otros van a ser biólogos importantes, pero uno tiene que ir identificando la familia con la ayuda del psicólogo, con la ayuda del médico pediatra que los está orientando, identificar cuál es la tendencia de cada quien. Ah, mire, le gusta la música, le gusta el arte, por ahí lo vamos a orientar y vamos a buscar escuelas que sean dedicadas a este tipo de manifestaciones y a lo mejor ahí tenemos un gran genio de la humanidad, otros las finanzas, otros ordenan y hacen estructuras y usted dice, este a lo mejor va a funcionar como ingeniero o arquitecto, ¿ok? Y así, y así podemos ver con toda esa lista de nombres que yo les dije O sea para que nombrar algunos ahí subyace definitivamente una creatividad excepcional, entonces. excepcional, excepcional. Hay individuos que numéricamente son fantásticos, que parecen una computadora para sacar cuentas. De hecho, hay películas que han demostrado que gente autista
les dicen, hacen operaciones matemáticas instantáneas, rápidas, así, sin calculadoras en su mente que es prodigiosa. Entonces, lo importante es hacerle entender a la gente que esto es una condición de un cerebro que funciona diferente, que no es una enfermedad y que tenemos que manejarlo también como es diferente, manejarlo de manera diferente como se manejan el 90% de las poblaciones. Fíjense que estamos hablando que venían de 10.000 nacimientos vivos uno y ahorita tenemos uno por cada 150. O sea, que no va a ser una cosa para obviar, no va a ser una cosa como para que la gente no reciba. Y estamos hablando de la gente de todas las comunidades, todas las sociedades, todas las poblaciones tienen que saber que esto es un hecho que está generado por una serie de circunstancias que no quisiéramos que hubieran pasado, pero que están ahí palpables y que vamos a tener que amoldarnos y vamos a tener que enfrentarlos y vamos a tener que creerlos y manejarlos de una manera muy personal, de una manera muy directa. Hay que cambiar una serie de estructuras, hay que organizar nuevos sistemas educativos, hay que organizar nuevas instituciones que de alguna otra manera la apoyen. Lo que sí, el tratamiento siempre debe ser un tratamiento multidisciplinario, Ya. porque el individuo que sabemos que es autista necesita una condición nutricional totalmente diferente Eso. a lo que habitualmente hacemos. ¿Ok? Oí decir en algún momento que era riesgosísimo, por ejemplo, darles cosas de harina. Harinas, azúcares refinadas, Ajá, todos los alimentos que pudieran tener alto contenido de mercurio ajá. o de plomo deben buscar la manera de evitarse. Por ejemplo, atún, salmón, Ah, ok. esos pescados por lo menos no deberían comerlo. Y la dieta debe ser trigo, les hace mucho daño. Definitivamente las harinas, sí, el trigo. De tal suerte que ahorita, además de la enfermedad celíaca, además de esa intolerancia al gluten, pues el individuo tenemos que cuidar en el primer año sobre todo la ingesta de trigo, por ejemplo. Y no solo eso, hay que educar a la mamá en lo que ella come también y mientras esté dando pecho al bebé. Es recomendable que le siga dando su leche materna, pero tiene que cuidar más estrechamente la alimentación que ella misma consume. Sea, Ellos llegan en un momento dado, doctora, a determinar por sí mismos el rechazo a lo que de alguna manera les hace mal. Son capaces de entender esas circunstancias. sí, sí, O son otros los que tienen que vigilar sus Es alimentaciones. es una educación, es una Ah, ok. educación. Aunque nuestro cuerpo nos avisa, no comas eso. Tú ves alguna comida que no la ves bien, no la hueles bien, tu organismo te dice, no te la comas, y uno tiene que hacerle caso a eso. Tiene que aprender a hacerle caso a eso. ¿Ok? Uno rechaza cosas, la gente rechaza cosas que no desea comer y no hay que obligar a esa gente que coma lo que no desea comer, porque la mayoría de las veces es una voz interna que te dice, no está bien, no comas esto, y hay que respetar. Y Ahora, aquí lo hemos dicho en todos los aspectos, la forma de alimentarse impacta o no impacta en el organismo dependiendo de qué es lo que le hace bien y le hace mal, ¿no? seguro que sí. Una cosa importantísima que siempre ha habido controversia y en donde mucha gente tiene dudas y donde siempre preguntan, cuando hablamos de autismo, siempre preguntan, eh, ¿qué tan de cierto hay que las vacunas que le ponemos a los niños provocan autismo? Si bien es cierto que muchas vacunas antes de ahora estaban conservadas con timerosal, que es un mercurial, las de ahora pues la mayoría no. Hay algunas que tienen compuestos con una mínima cantidad de mercurio. La respuesta es no, porque el autista comienza a dar manifestaciones mucho antes de recibir las vacunas. Ok. ¿Ok? Y las dosis que se reciben en un momento dado son ínfimas comparado con las manifestaciones clínicas que pudieran dar. Entonces, no, y estudios científicos bien llevados, bien realizados en miles de niños han demostrado que no.
Incluso se sabe que más daño pueden provocar en un momento dado los alimentos o algunos, por ejemplo, algunos pescados o algunas hortalizas o algunos vegetales que de alguna u otra manera ya sí están relacionados con la génesis y el mantenimiento de las manifestaciones clínicas del espectro autista, de los niños que sufren del espectro autista. Para ir cerrando, ¿hay alimentos de los industrializados que pudieran implicar riesgos severos para los jóvenes o niños o adultos que sufran de autismo? Sí, por supuesto, sí, muchos, muchos, muchos. En realidad, en la industria agroalimentaria no revela nunca cuáles son todos los componentes que tienen en sus estructuras. Ah, ok. Inclusive, en los componentes de los envases. Ujú. ¿Sí? Hubo una denuncia muy fuerte contra el aluminio porque hacían las latas de aluminio y no tenían protección interna. Todavía hay unas que no tienen protección interna Ujú. y hay algunas que le colocan plásticos y los mismos plásticos liberan eh, bifosfato, ¿ok? Que de por sí también dañan el cerebro. No revelan estas empresas todo el proceso, todo lo que hay allá adentro de cada uno de los procesados. ¿Qué le decimos a la gente? No utilice procesados. En general, y con la gente que tiene este tipo de condiciones, mucho más, con mucha más razón, porque se sabe que estos procesados pues tienen sustancias que no están reveladas, nitritos, nitratos, glutamato monosódico, colorantes, que ya se sabe que también de alguna u otra Ajá. manera nos pueden afectar. La industria agroalimentaria sabe que todo lo que tenga amarillo va a crear apetito en el cerebro, pues es el color que estimula en el cerebro las ganas de comerse algo. Entonces usted verá que los enlatados, y estamos hablando de refrescos, cereales, etcétera, usted va a ver que todos tienen amarillo, verde, naranja, violeta, rosado, en cuyos colores hay amarillo. El cerebro es tan impactantemente eh, procesador de información que usted ve algo que está pintado de violeta y su cerebro discierne que ahí hay Aquí amarillo. hay amarillo. Ajá. Igual con el verde, con el rosado, con el naranja, y párese usted en cualquier sitio donde vendan refrescos o jugos, etcétera, y usted va a ver que esos colores están presentes allí precisamente para impulsar a que el individuo los consuma. Bueno, Pero definitivamente muchos de esos colores, inclusive algunos rojos, que antes se pensaba que el rojo no, porque la mayoría de los rojos que se utilizaban eran rojos naturales. Ya se sabe que muchos utilizan dos tipos de colorantes rojos que sí afectan. Y lo otro es también que dicen, no, esto lo que tiene es colorante de zanahorias. Incluso de esos productos snacks que son venenosos, son plásticos, mm, este, eh, vienen de color naranja y dicen que no, que lo que tiene es zanahoria, que no son amarillos, ni tartracina, ni nada de esta cosa. bueno. Entonces, para el comercio, business is no moral, como dicen en Estados Unidos, el comercio no es moral, sino buscan satisfacer las necesidades de cada uno de la gente que de alguna u otra manera se está beneficiando con los negocios. Bueno, de todos modos, hoy hemos tocado el autismo en Ojo con la Salud, pues es un tema realmente relevante desde el punto de vista cultural, social, educativo y que requiere inclusive de políticas de Estado. Y así como este tema, pues semana a semana vamos a estar con el doctor Rodrigo Ordaz, con otros de sus invitados especialistas en la materia médica y científica, para llevarles justamente pues conocimientos cabales de lo que está ocurriendo y lo que debemos hacer en lo sucesivo con respecto a nosotros mismos y al entorno para tener un mejor vivir.
Así que, doctor, gracias por su tiempo en el día de hoy. Y la próxima semana volvemos a estar en Ojo con la Salud. Y estamos en la etapa de relanzamiento que ya anunciaremos, pues, cuando comienza formalmente. Muy bien, bendiciones a todos nuestros seguidores y a veces decimos las verdades como deben ser y suenan duras en ocasiones, pero siempre tratamos de decir lo que está científicamente demostrado. Así es. Y con la verdad ni ofendemos ni tememos, como se dice. Así es. Muy bien. Gracias, gracias, doctor Rodrigo. Hasta luego. Bueno, Un buen abrazo. día.